capítulo 4. El miércoles pasado prediqué sobre las convicciones de Moisés, sobre Hebreos 11, 23 en adelante, si mal no recuerdo. Amén. Y hablé acerca de las convicciones, ¿verdad? En parte es un tema muy amplio que podemos extenderlo, aleluya, y hablar mucho de ello. En esta noche yo quiero hablar acerca de las convicciones, pero también quiero hablar acerca de las emociones. El tema se titula Por convicción, no por emoción. Por convicción, no por emoción. Estaba meditando sobre y buscando algo que me ayudara a desarrollar el sermón que voy a enseñar esta noche, y me vino a la mente un montón de hermanos y hermanas que no quiero mencionar, amén, pero emocionales, ¿verdad? De esas personas que viven su vida solo de emoción. Y no digo que ser emocionalista es malo, pero el problema es que la mayoría basa su vida en eso, emociones. Si hay emoción, hay acción para ellos. No hay emoción, no hay acción. Son buenos cónyuges si hay emoción. Hacen bien las cosas si hay emoción. Diezman, oran, son fieles, evangelizan, cantan, ofrendan. Pero cuando existe emoción, cuando están emocionados, y a causa de esto, amén, pues hay problemas. Cuando dicen amén, aleluya. A causa de vivir su vida emocional, hoy en día muchos hermanos viven sin iglesia y viven sin pastor, y muchos se han perdido. El otro día estaba yo ahí afuera y llegó un señor, se parqueó enfrente y me dice: ¿aquí es iglesia? Le digo: sí. Dice: probablemente venga para esta iglesia, pero estoy orando que Dios me muestre qué iglesia. Y dije: no, pues ya sé de dónde vienes, gloria al Señor. Aleluya. Tú sabes de esos emocionalistas que si aquí no le gusta o algo pasó, vengan a la otra y de ahí a la otra, y viven bajo su cristianismo, bajo eso. No hay emoción, se acabó su cristianismo y se brincan a otra iglesia. Entonces, servir a Dios por emoción no funciona, amén, ni funcionará jamás. La vida cristiana que sí funciona es cuando sirves a Dios por convicción o por convicciones cristianas fundamentadas en la fe en Jesús y en la palabra del Señor. Amén. Aleluya. La convicción no es lo mismo que emoción. Amén. Repito, no digo que sea malo emocionarnos. Amén. Pero lo que sí es malo es vivir la vida así. Tú conoces gente de esa manera. Entonces vamos a leer Hechos 4, versículo 19. Dice así: Pedro y Juan. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Bueno, vamos orando. Padre bendito, te damos gracias. Te pido, Señor, que tú nos ayudes y que tú traigas revelación de tu palabra a nuestra vida. Señor, enséñanos en esta tarde, en esta noche, tu bendita y poderosa palabra, que podamos salir de este lugar cambiados por el poder de Cristo Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. Por lo menos eso digan amén. Amén. Bueno, por convicción, no por emoción. Primero quiero ver hombres de convicciones firmes. Amén. Hoy podemos aprender de los hombres de Dios. El miércoles aprendimos de la convicción de Moisés. Hoy podemos aprender de los hombres de Dios sobre el tema de la convicción, pero no solamente hombres,
sino también de mujeres de la Biblia. Hebreos 11 nos da una lista muy grande de personas conviccionadas. Y digo conviccionadas por lo que pasaron. Amén. Y no rajaron. Y nos da una lista grande, empezando desde Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab y un montón de otros hombres y mujeres. En el capítulo 11 de Hebreos, versículo 32, hace mención de otros más. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Versículo siguiente: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahora, miramos aquí lo que Hebreos nos dice, en resumen, lo que ellos batallaron y sufrieron. Ahora, ¿por qué los vemos que ninguno de estos desistió de su fe? A pesar de todo esto, oiga bien, viviendo en cavernas, viviendo, amén, de una manera muy tremenda, amén, y nada de esto los hizo desistir de su fe. ¿Por qué resistieron cárceles? ¿Por qué resistieron burlas? ¿Por qué resistieron azotes, prisiones, pedradas? ¿Fueron cortados en pedazos? Amén. ¿Por qué resistieron todo esto? Porque no eran emocionalistas, no eran carismáticos, sino eran hombres y mujeres de convicciones fuertes. Sabían a quién servían. Amén. Y el sufrimiento que esto iba a traer a consecuencia de su fe en Jesús. Y hermano, miramos aquí algo bien tremendo. Amén. No eran carismáticos emocionalistas. Amén. Vivían por convicción, no por la emoción. Y miramos aquí su fidelidad, su lealtad. Y el libro de Hebreos, la palabra de Dios da testimonio. Y dice la palabra de Dios, versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aleluya. Tremendos estos hombres. Versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. Amén. Entonces encontramos a esta gente bien conviccionada. Amén. Esto es realmente impactante. Ahora podemos ver en este caso a otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Podemos ver a Ruth. Amén. Podemos ver en este caso no solamente a Ruth, sino a Orfa. Capítulo 1 de Ruth. Vaya al libro de Ruth, adelante de Jueces, atrás de Primera de Samuel. Ahí está el libro de Ruth. Dice Ruth 1:7. Después de que murió el suegro, murieron los esposos de estas muchachas que eran moabitas.
y después tienen que salir. Y dice la Biblia, capítulo 1, versículo 7 de Ruth: salió pues del lugar donde había estado, y con ella, o sea, con Noemí, sus dos nueras, Orfa y Ruth, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Aquí miramos que van las tres juntas. Tres. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que allí es descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ahora aquí miramos que las tres van decididas, aquí incluyendo a Ruth y a Noemí, a Orfa. Y hasta aquí todo parece ir bien con la otra nuera llamada Orfa. Seguramente Orfa dice emocionada: nosotros nos iremos contigo a tu pueblo. Amén. Y va emocionada. Es probable que Orfa venga muy emocionada juntamente con Noemí, diciendo tal vez: nos vamos a Belén, nos vamos a Belén. Pero cuando ya miró la cosa seria, dice el versículo 11, amén, de nuestro texto: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué venir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahora bien, versículo 14: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Igual que en el otro versículo, ¿verdad? Pura chilladera aquí. Dice: y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. ¿Verdad? Aquí va Orfa emocionada porque van para Belén, camino de Belén, como dice el canto aquel, ¿verdad? Pero cuando ya miró la cosa seria, dice que se volvió a su casa, a su antigua vida. Escuchen bien, muchos cristianos son como Orfa. Amén. No sirven ni siguen por convicción, sino por emoción. Estos son los que se quedan a la mitad del camino. Ruth, por el contrario, era muy diferente. En el versículo 16 dice la palabra: respondió Ruth y dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo; a donde quiera que vivieres, viviré; tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Aunque este versículo a veces lo aplican en las bodas, ¿verdad? Lo predican, pero está mal aplicado, no se trata de aquí de matrimonio. Amén. En fin, el versículo 17 dice: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth, hermano, una mujer conviccionada, dispuesta. ¿Cuántas faltas en la iglesia ese tipo de cristianos? Amén. Cuando tienes convicciones firmes, no solo dices sí, amén, sino que haces lo que dices. Igual a Ruth. Cristianos emocionales son, como dicen por ahí, mucho chicle y poca bomba. Mucho ruido y poca nuez. ¿Cuánto dicen la verdad? Aleluya. Amén. Emocionales. Solo son bla bla, bla bla y bla bla. Un día están los discípulos, amén, con el Señor Jesús, y ahí bien valentones todos. Tú sabes, en Mateo capítulo 26,
están todos bien valientes y el Señor está hablando acerca de su muerte y este asunto. Y ahí tú sabes, entre la bola uno a veces es bravo. No sé si a usted le ha pasado, amén, que en la bolita pues era bien bravo, ¿no? Amén, a mí déjeme lo que quiera saber que hay. Pero cuando va solo empieza a temblar. No sé si le pasó alguna vez, ¿verdad? En la bolita ahí en la escuela, no, usted era el mero, pero solito, Dios mío, líbrenos Jehová. En el capítulo 26, versículo 30, dice la palabra de Dios, Mateo 26, 30, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen o se asusten de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero vea el versículo siguiente. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué cree? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, es fácil hablar, es fácil, mientras todo va bien, pero más adelante no fue la misma situación, la cosa cambió. Ahora, lo tremendo de este caso es que ellos no se quedaron simplemente en esa área de la emoción en sus vidas. Sabemos que fue un proceso. Y como cristianos en este momento, hermano, usted y yo no podemos quedarnos solamente con la emoción. Debemos dar un paso y decir: ahora voy a servir a Dios por convicción. Ahora después, hermano, de un tiempo, los miramos en Hechos capítulo 5, versículo 29, los miramos muy distinto. Ya no son los mismos que eran en Mateo 26. Amén, que dijeron: no, vamos a ir y morir. Y cuando llegaron al huerto y atraparon a Jesús, aleluya, dice que todos huyeron. Todos, y quedó el Señor solo. Después Pedro lo negó y todo este asunto. Pero ahora sus vidas son diferentes. Hechos 5, versículo 29. En esta parte dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Ahora ya sus convicciones, su vida es muy distinta en ellos. En el versículo 40 y 42 dice la palabra de Dios: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ahora, ¿se fijan? Ahora, no solamente los amenazaron, pero aquí dice que los golpearon, los azotaron. Y dice la Biblia, amén, que salieron de la presencia del concilio bien amargados. ¿Cómo salieron? Gozosos. ¿No están leyendo la Biblia? Ahí dice amargados. Dios mío, líbranos Jehová. Pobre de Henry, te comprendo, hermano. Aleluya. Salieron gozosos. ¿Por qué, hermano? Por sus convicciones cristianas. Sus convicciones. ¿Quién se va a gozar? Que lo azoten. No, a nosotros si no nos saluda alguien, yo no vengo a la iglesia, yo voy a la otra. ¿Cierto o no? Porque no tenemos convicciones. Hay gente que toda la vida la quiere vivir en emoción. Y quieren ver todo perfecto en la iglesia. Que a ellos se les trate bien, se les den las palabras correctas, el trato correcto, las palabras, olvídese, con pincitas así. ¿Verdad? Quieren ver y todo correcto. No tienen convicciones. Amén. No tienen convicciones en sus vidas, y eso es muy triste en la vida de muchas personas.
¿Por qué salen gozosos y siguen predicando sus convicciones? Cualquiera hubiera dicho, no, ya estuvo, aquí dejo todo, ¿no? Como de repente sucede con mucha gente cuando dicen amén. Me encontré un señor ahí el otro día, me compró una gorra ahí, amén, él es atleta, y me dice, yo crecí en la iglesia desde niño, desde muy pequeño, pero el cristianismo no me resultó, miré muchas cosas dentro de la iglesia, y ahora carga un rosario. Y dices tú, ¿dónde están sus convicciones? Si él nació en la iglesia no sé cómo no, una de las primeras iglesias que había aquí en Guatemala. Dices tú, ¿dónde están sus convicciones? ¿Dónde quedaron? Vivió su vida todo solamente por emoción, y eso es muy triste. Amén. Un emocionalista no se va a gozar si lo maltrata, más bien se va a poner a llorar y se va a cambiar de iglesia. Segundamente quiero ver acerca de, necesitamos ser cristianos de convicción. Cristianos de convicción. Debemos avanzar. Miramos a los discípulos acá atrás, ¿verdad? Emocionados y todo el asunto. Aleluya. Pero después, hermanos, sus vidas fueron distintas. Miramos por ejemplo, a Jacobo muerto a espada. Imagínate, hermano. Imagínate, lo mataron tal vez, no sé, le cortaron la cabeza, lo apuñalaron con la espada, aleluya, pero bien conviccionados de la palabra y de su salvación. ¿Qué se necesita para vivir con propósito? ¿Qué se necesita para mantenerse firme ante la crítica, el rechazo, los conflictos que enfrentamos en la iglesia? ¿Qué se necesita? Amén. Para mantenerse firme ante las dificultades que enfrentamos, se necesita convicción. Amén. No necesitas un curso de superación personal, ni necesitas un encierro. No tienes por qué vestirte de blanco, necesitas convicción para poder mantenerte firme. Amén. Y decir, yo voy a seguir, aunque hay este problema, surgió aquel problema, surgió ese conflicto, aleluya, yo necesito convicción en mi vida. Estar convencido por completo, amén, que la palabra de Dios es verdadera. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Amén. Él habló y dijo que en el mundo íbamos a tener muchos problemas. Él dijo, tomen su cruz y síganme. Amén. Está hablando de muchos problemas, está hablando incluso de la muerte misma, pero sin negar al Señor. Como cristianos debemos tener convicciones que definan nuestra identidad y determinen nuestro estilo de vida y decisiones. Nuestras convicciones, escuche bien, tienen una influencia poderosa. Nuestras convicciones, aleluya, y que debemos examinarlas para determinar si contribuyen o no a nuestro crecimiento espiritual. Por eso debemos examinarlas en este día, amén, porque hermanos, tienen un impacto poderoso en medio de la iglesia y en la sociedad. La gente quiere ver en nosotros convicciones. ¿Qué convicciones tenemos en cuanto a nuestra conducta, nuestras relaciones, el hogar, las finanzas, en muchas áreas de nuestra vida? Debemos estar conviccionados. Amén. Cuando Pedro y Juan fueron echados en la cárcel por haber sanado a un hombre cojo, se les amenazó para que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas en cambio se mantuvieron firmes, hermano, en sus convicciones. Y lo leímos 2 veces en Hechos 4, versículo, amén, 19 y 20, y en Hechos capítulo 5. Amén. Se mantuvieron, aleluya, nada los movió. Si leemos Hechos 4, versículo 19 y 20, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto
y oído. En otras palabras, háganle como quieran, nosotros vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Méteme en la cárcel si quieres, átame las manos, átame los pies, amén. Yo voy a seguir predicando, voy a seguir orando, voy a seguir haciendo la voluntad de Dios. Esto es convicción. Nuestra meta, hermano, amén. Yo sé que cualquiera de nosotros decía, nuestra meta es llegar a ser como Cristo, pero en este momento nuestra meta es llegar a ser como estos hombres, quienes se mantuvieron firmes a pesar de las amenazas. Y ver cristianos así es algo impactante. Es algo impactante. ¿Cuántos dicen amén este día? Una convicción es una creencia sólida y firme que está basada en la confianza en la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios. Las convicciones, amén, escuche bien, moldean no solo nuestras creencias, sino también la manera en que vivimos y en la manera en que vamos a morir. Amén. Es sorprendente escuchar el testimonio de la hermana que acaba de morir. Amén. Su convicción en cuanto a la ofrenda, el diezmo, la promesa, fiel hasta el último día. Amén. Y le dijo a su hija, a ver, yo quiero ver que tú pongas los billetes en ese sobre y los selles. Y dice la hermana que le dijo, mira mamá, los sobres no tienen de ese pegamentito. Dice, no, ponle una cinta. No quería que se lo sacaran. Amén. Tremendo, ¿no? Nuestras convicciones definen nuestra identidad y proveen una dirección sólida que nos mantiene en el camino correcto sin importar las circunstancias o tentaciones que enfrentemos. Amén. Una persona de convicciones cristianas dice no a lo que es incorrecto. Amén. Por eso debemos analizar y vivir en esas convicciones. Esto es bien, esto no es bien, aquí sí me puedo meter, acá no me puedo meter. Aleluya, tenemos que vivir en eso. Quiero ver terceramente acerca de las características de una persona con convicciones. Puede haber muchas, pero voy a mencionar 3 nada más. Nuestra meta, amén, como creyentes es llegar a ser como Pedro y Juan, quienes se mantuvieron firmes en su fe en Cristo y en la responsabilidad que tenían de proclamar la salvación sin importar las amenazas que ellos recibieron. Aleluya. Algo que me gusta de escuchar acerca del pastor Wyman Mitchell es que se le llegó a considerar un hombre de convicciones firmes, convicciones bíblicas firmes, que se mantuvo en la línea. Amén, aleluya. Y eso, cuando yo lo escuché de uno de los líderes, creo que fue el pastor Scott Lambert, que habló sobre esto y dijo de su pastor, dijo, él es un hombre de convicciones firmes. O sea, no lo vas a mover de esa línea en la que va. Y se mantuvo hasta el final. Eso es algo muy impactante. Amén. Entonces, al imitar el ejemplo de esta gente de la Biblia, amén, aleluya, expresamos lo siguiente. Número 1, aleluya, es decir, expresamos lo que se dice sentido de propósito. Es decir, sabemos hacia dónde vamos cuando tenemos convicciones. Sabemos hacia dónde vamos y andamos por un camino definido para llegar allí. Amén. En vez de imitar a la mayoría o buscar nuestro propio placer, seguimos, hermano, principios bíblicos. ¿Cómo? Al buscar la voluntad de Dios para abstenernos de los pecados que nos rodean. Todo lo contrario hace una persona sin convicciones. Una persona sin convicciones no sabe hacia dónde va. Amén.
ni a dónde va a terminar. Es como el chapulín. El chapulín echa un brinco y no sabe si va a caer adelante o va a caer atrás, a un lado o hacia otro. ¿Los has visto saltar? Los miras saltar y tú dices, pásate para allá, pero ves para acá. Una persona sin convicción es así. Amén. No sabes a dónde va a terminar, no sabe ni a dónde va. Un día alguien me dijo, es más, hermano, no sé si soy salvo. O sea, no hay convicciones en sus vidas. Amén. Estas personas sin convicción son como lo describe el apóstol Santiago, van de una parte a otra. Puede que hoy te digan sí, mañana te dicen no. Puede que mañana te digan no y pasado mañana sí. Puede que digan sí, hermano, ahí estoy en la iglesia, pero al día siguiente te dicen no, es que algo pasó. Y ya cambiaron de parecer. Y son como dice Santiago, amén, van de una parte a otra como las olas del mar y son de doble ánimo. Doble ánimo. Hoy sí, mañana cuando se les presenta una dificultad, dicen siempre no. Si ves Santiago 1:6 al 8, amén, dice Santiago 1:6 al 8, dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Echada de una parte a otra. Versículo siguiente: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, una persona sin convicciones es así, inconstante. Son salvos una semana y están perdidos 22 días. Se vuelven a salvar el siguiente mes y son salvos un mes y están perdidos durante todos los 11 meses. No hay una estabilidad, no hay una dirección, no saben a dónde van. Muchos de ellos incluso llegan a decir, si algo sucede dentro de la iglesia, al cabo de muchas no voy a la otra. No hay convicciones. Amén, no hay convicciones en sus vidas. La segunda característica de una persona con convicciones es que tiene fe en Dios y en su palabra para poder vivir con convicciones. Amén. Esto, cuando yo estoy leyendo esto, digo, Señor, yo voy a predicar con convicción lo que predico. Y me voy a convertir en un hombre de convicción. Voy a ser un hombre de convicción. Amén. La fuerza que nos permite mantenernos firmes en nuestras convicciones proviene, hermano, proviene de la fe en Jesucristo y proviene, hermano, de la palabra de Dios. Amén. De ahí debe provenir, hermano, nuestras convicciones, de la palabra de Dios. Yo me mantengo firme en el camino, me mantengo firme en la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice esto. La palabra de Dios me dice esto. Amén. Salmo 119, el versículo 92. Vaya conmigo, Salmo 119, versículo 92. Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Se fija? No sé si lo alcanza a entender, léalo conmigo. Amén. Si en tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Aquí está un hombre, amén, diciendo: si no haya sido tu palabra, Señor, yo no estuviera aquí. Alguien que está conviccionado. Versículo siguiente dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Amén. Entonces, la segunda característica de una persona con convicciones firmes es que tiene fe en Dios y su palabra para poder vivir con convicciones. Por eso insistimos muchas veces, amén, acerca de leer y estudiar la palabra de Dios.
¿Cuántos dicen amén este día? La tercera característica es que se vive con valentía ante los desafíos. Se vive con valentía. Amén. O enfrentas con valentía los desafíos. Amén. Porque tenemos desafíos. ¿Cuántos dicen amén? Porque es fácil mantener convicciones firmes mientras que todo va bien. Mientras que no haya una dificultad fuerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Mientras no haya un conflicto fuerte. Es curioso, pero cuando alguien ha cometido inmoralidad dentro de una iglesia, es triste ver que la mayoría o mucha gente se va atrás los que cometieron una inmoralidad sexual en la iglesia. Se van, se llevan. Porque muchos de ellos no tienen convicciones firmes. Aleluya, mientras no hay ningún problema, mientras no hay dificultades en la iglesia, todo es perfecto y es bonito y gozo, pero mientras hay problemas, muchos huyen. Pero las personas que se mantienen firmes en sus convicciones, miran esas cosas, suceden esas cosas, amén, amén, yo sé que duele, yo sé que lastima, pero se mantienen en la línea, se mantienen en la raya y siguen adelante creyendo en la palabra de Dios y creyendo en Jesucristo. Amén. Todo es fácil mientras estamos rodeados de personas que piensan igual que nosotros. Pero ¿qué tal cuando nos rodeamos de personas que no piensan igual que nosotros? Amén. ¿Cómo son nuestras convicciones delante de la gente que no piensa como nosotros? Que no cree como nosotros. Un ejemplo de ellos es Daniel. Amén. Nuestras convicciones se hacen notar cuando sucede todo lo contrario. Y aquí está Daniel, un joven. En el capítulo 1 de Daniel, usted lo puede mirar, Daniel 1, dice la palabra de Dios que mientras todos comen, beben, aleluya, amén, de la comida y de la bebida del rey, Daniel decide, un joven, Daniel decide no contaminarse con la comida del rey ni la bebida del rey. Él pidió legumbres. Sus convicciones eran muy fuertes, estaban firmes y se mantuvo en esa convicción. Y sabemos, hermanos, cómo Dios lo usó y cómo nosotros leemos acerca de Daniel y tiene estas palabras tremendas de profecía bíblica, amén, que nos hablan de las cosas que van a suceder o están sucediendo hoy en día. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Decidió no contaminarse, propuso en su corazón. Amén. Propuso. Nadie lo obligó, nadie le dijo, mira, amén, le haces así, le haces acá, amén. Sus convicciones eran firmes. No lo obligó su papá, no lo obligó su mamá, amén, él solito, él propuso. Y le pidió al hombre, amén, aleluya, al jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse. Convicciones, vivamos nuestra vida por convicciones, no por emoción. Quiero cerrar, amén, de no vivir la vida cristiana solo por emociones, sino por convicciones cristianas firmes, basadas en la fe en Dios y en su palabra. Basadas en la fe en Dios y en la palabra de Dios. Dios quiere, hermano, que seamos una iglesia de convicciones. ¿Cuántos dicen amén este día? Mantengámonos, creamos en la palabra, creamos lo que dice su palabra, mantengámonos en esas convicciones. En cuanto al matrimonio, en cuanto al hogar, en cuanto a las finanzas, la oración, congregarnos, amén, la santidad, etcétera, etcétera, hermano. Vivamos por convicciones. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta noche, dele gracias y dele la gloria.